ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Agradecemos siempre a los seguidores de este espacio de diálogo para mantenerse siempre atentos a los contenidos que damos por este medio. En estos años consecuentes con los temas de actualidad, los objetivos del desarrollo sostenible y siempre con el fin de mantenernos informados en primera línea, con los resultados de investigaciones en diversos campos, en arqueología, en antropología, historia, artes, y como también nos acompañan siempre compañeros de las disciplinas de las ciencias naturales. Esperamos un excelente año para ustedes y a todos los que nos acompañan. En el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, la Embajada de España y la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, también este año, en una alianza estratégica, aunan esfuerzos para presentar dos series de grabados del artista catalán Salvador Dalí. Las series las conforman Los sueños caprichos de Pantagruel y Las cenas de gala. Con esto vamos a entrar a una conferencia magistral inaugural que para el Museo del Jade es un honor presentar y conocer un poco más de estas series a través de Federico Fernández Díez, director cultural de la obra Funiver y curador de la muestra. De su amplia experiencia podemos señalar que el profesional se destaca en una formación académica como doctor en ciencias en la educación por la Universidad de Barcelona. También tenemos una acreditación como doctor y profesor en universidades privadas. La experiencia de docente de 33 años en departamentos de proyectos de ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña y ha ejecutado diversidad de cursos y proyectos en esta universidad. En estos últimos 9 años ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Europea del Atlántico en Santander. Pero como director de la obra cultural de FUNIBER desde hace más de 20 años, su gestión se ha enmarcado en imagen y comunicación y en proyectos de difusión cultural, especialmente en lo relativo a exposiciones de arte, y su labor de diseño y curaduría como comisario de estas obras incluye la parte de redacción de textos para folletos y diseños museográficos como producciones en formato audiovisuales. Hoy nos presentaba que tenía diferentes publicaciones y está próximo a preparar varias. Entonces, pues nada, bienvenido, doctor Federico. Le cedo Gracias. la palabra para que nos cuente un poco sobre estas dos series de Dalí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estas dos series de estas dos series de Salvador Dalí van juntas. En realidad, yo las uní para la exposición, pero se hicieron Los sueños droláticos de Pantagruel o Caprichosos y Las cenas de gala se hicieron a la par, pero también haciendo conjuntamente la transformación de los caprichos de Goya por Dalí, que fue una gran exposición que creo que se la dejamos a ustedes también, que es la de Goya y Dalí del capricho al disparate, una gran exposición. Pues estas tres las hizo paralelamente. Empezó en el año 71 y estas dos las acabó en el año 73, la de Goya y los caprichos en el 75, pero las iba haciendo paralelamente. Y en las tres inventó una nueva fórmula que fue que Los sueños droláticos de Pantagruel copió al autor de unos grabados que se dice que fue posterior, aunque dijo que eran de Rabelais, un señor que se llamaba François Desprez, que le publicaron en el año 1565 sus ilustraciones a un libro titulado Les Drolatiques de Pantagruel, que sí que escribió Rabelais, pero Rabelais ni conoció a Desprez. Entonces, Dalí ha retomado estos falsos grabados de Rabelais hechos por François Desprez y sin reconocer para nada a Desprez, no aparece su nombre por ningún lado. Desprez había hecho 120 grabados. Pues Dalí hizo 25 grabados transformados de forma surrealista. Aquí está lo importante.
Es decir, él parte del grabado tal cual como lo hizo Desprez. Sale el grabado de Desprez y luego lo completa con su universo surrealista y lo transforma, pero en este caso además tratando de llevar las ideas de Rabelais en el sentido de que era impúdico, había sido llamado degenerado, que es, bueno, fue el más criticado por grosero y demás, y sin embargo tuvo un éxito tan grande que hizo 2 libros, le querían prohibir hacer más porque hasta la Sorbona le declaró eso, impúdico y degenerado, pero el rey Francisco I de Francia, que le encantaba lo que hacía, aunque escribía pues esto, con palabras muy crudas y obscenas y demás, a pesar de que era fraile, médico, pero gustaba muchísimo. Incluso a sus enfermos a los que él cuidaba les pasaba cuando iba escribiendo los libros y les leía incluso pasajes. Pero tuvo tanto éxito que se reconoce que él hizo 4 libros, pero es que hay 6. O sea que es posible que haya dos apócrifos que se quieren hacer pasar por Rabelais, pero es uno de los 30 escritores y fundamentales para la historia literaria de Francia y aunque no querían que se le reconociese precisamente por ser libros obscenos y para muchos incluso heréticos, no para los católicos, sino para los precisamente los que calvinistas y demás, ¿no? Bueno, pero tenemos a este señor que lo que quería era hacer reír a la gente y criticar de una manera salvaje la sociedad francesa. En realidad, el propio Goya en sus caprichos le tenía en cuenta. Goya es muy posterior, este señor nació en 1499, creo, o sea, justamente faltaba un año para el 1500, renacentista. Pero Goya evidentemente conocía, y no solo Goya, y después Dalí. 200 años después Goya y 200 años después más, Dalí se fijaron en François Desprez y recuperaron sus caricaturas, sus ilustraciones, eso constituyó para Dalí una nueva técnica, repito, utilizar el grabado de este señor y transformarlo, que es en lo que me dedicaré ahora, que es la primera serie que voy a trabajar con ustedes, ¿no? Y por eso lo he titulado Drolerías, caprichos, disparates, que une a Rabelais con Goya y con Dalí, que Dalí es el que une a Rabelais y a Goya y los mete en el mismo saco con la misma técnica surrealista. Y también como contenido lo grotesco como denuncia y subversión. En el caso de Dalí y en el caso de los autores reales, es decir, el caso de Rabelais es evidente que hay grotesco como denuncia y subversión, igual que lo hay en Goya, en sus caprichos, donde denuncia a la sociedad española, y igual que lo hay en Dalí, que la provocación es una de las características del propio surrealismo, ¿no? La influencia de Goya para esta transformación que se verá en lo de Desprez ahora mismo, tenemos una cosa que no salió en los caprichos, era un dibujo preparatorio, una caricatura de Goya que se llama Caricatura Alegre, donde se ve a unos frailes que uno de ellos tiene una nariz fálica que está sujeta por una horca, que son elementos de Goya en sus caprichos y en otras obras. Son elementos que Dalí hasta la saciedad los copiará. Pero además, el capricho que hace Goya, que este sí ya es de la serie Los Caprichos, vemos que uno de los frailes, el de atrás, tiene una especie, una cabeza, una calavera en la bandeja. Es decir, están, están comiendo carne humana. Son el canibalismo. El canibalismo es la manera en que representó
Goya la muerte, la destrucción de España y la manera en que representó Dalí la premonición de la guerra civil. Aquí tenemos otra de los caprichos de Goya, donde también está comiendo en realidad como si fuese canibalismo. ¿Qué es lo que hace con esta que hemos visto de Goya? Este es el capricho 54 de Goya. ¿Qué hace Dalí? Le pone una horca de las que utilizaba Goya y la cuchara de la comilona de abajo de Goya. En este que se está comiendo, este hombre-mujer tan extraño, tenemos dos elementos añadidos por Dalí que son muy dalinianos, pero mentira, son dalinianos porque Dalí los copió de Goya. Estos elementos influyeron en Goya de una manera tremenda y veremos que los ha utilizado con gran éxito hasta la saciedad. La nariz del fraile le ha dado la idea de la carne, la cabeza que se va para atrás y la sostiene una horca. Tiene hasta autorretratos de él mismo con estas horcas. Vamos directamente, los sueños caprichosos de Cantagruel. Hay una curiosidad. Un famosísimo periodista ya fallecido, Jacobo Zabludovsky, hizo una entrevista a Dalí en 1971 para una televisión mexicana. Y en ella, una entrevista que no gustaba nada a Dalí, era muy respetuosa y demás, se lo quería sacar de encima, ¿no? Y él, en esto que le deja tranquilo a Dalí, que estaba firmando litografías como un loco, resulta que descubre un papel colgado en el que estaba iniciado uno de los bocetos, el primer boceto para la serie esta de los sueños droláticos de Pantagruel. Esto era 1971 y yo, como quiero ir con prisas para que me puedan hacer preguntas, aquí tienen el enlace que si le diese saldría Zabludovsky en Portligat, donde vivía Dalí, donde descubre ese boceto y empieza a hablar con Dalí sobre él. Es un boceto que acabará siendo esto. El título es mío, Nodriza, tortillas y moscas. Los títulos los he puesto yo, no los ha puesto Dalí, pero los podría haber puesto él, porque los hago sobre el conocimiento de lo que él trabajaba. Resulta que a Zabludovsky le dice Zabludovsky, uy, esto de aquí parece una trompa de elefante. Dice, no, es mi nodriza. Es mi nodriza. ¿No ve usted los bebés que le cuelgan de todas partes? Y además está rodeada de tortillas francesas atomizadas que vuelan por el aire. Y le dice Zabludovsky, ay, aquí parece que hay unas cuantas moscas, o son avispas, o... Dice, no, son moscas. Dice, sí, justamente las moscas milagrosas de San Narciso, patrón de Gerona. No me entretengo con el tema de las moscas, pero eran muy importantes para Dalí. Las utiliza en sus pinturas y a veces se ponía miel, iba a pintar donde había almendros en flor, y se ponía miel en su bigote en las puntas para que viniesen las moscas, se posasen y le hiciesen cosquillas mientras pintaba. Tiene su idea, y del ojo de la mosca saca la idea de la cúpula de su museo de Figueras, que justamente en ese momento ya estaba diseñado, pero no todavía estaba construido. Luego veremos que este es un dibujito en François Desprez que no tiene casi nada. Es una persona de la que cuelgan, dibujo como una bruja, de la que cuelgan pequeños bebés, pequeños muñequitos como niños pequeñitos. En este momento, en el año 71, Dalí está en pleno apogeo de su fama. Sus cuadros se cotizan por encima de los $100.000. Ya, repito, ha comenzado los trabajos de la cúpula del Museo Dalí, inspirada en Raimundo Lulio y la estructura del ojo de la mosca. Ha comenzado los experimentos estereoscópicos, también basados, según él, en las moscas milagrosas de San Narciso, patrón de Gerona. Su último óleo, El torero alucinógeno, totalmente surrealista, con el supersigno, una imagen aparece después de haber visto otra, pues ha sido en ese año adquirido por el Museo de Cleveland.
Y el creador del LSD, la droga, dijo de Dalí que era el único pintor LSD sin haber tomado nunca LSD. Era tan famoso que les decía a los periodistas, lo dice a Sabludowski, dice, dicen que a mí me gusta mucho la publicidad, y es cierto, pero es mucho más cierto que yo le gusto mucho más a la publicidad, a ustedes, los medios no cesan de perseguirme. Estaba en un momento en que podía hacer lo que quisiera. Firmaba miles de litografías y grabados, miles. Y delante Sabludowski, si se buscan entrevistas a Sabludowski, Dalí, lo pueden ver, es magnífico, ver cómo Dalí está hablando con él y firmando a una velocidad tremenda, y cuando el otro le enfadaba, dice, mire, a mí con firmar me basta, le dijo en la entrevista a Sabludowski. Los songs de Drolàtics de Pantagruel, las cenas de gala y los caprichos de Goya, todos se hicieron en paralelo porque utiliza elementos de unos para incluirlo en otros. Son todos fruto del mismo impulso creativo y participan de una motivación común. Esta es la carpeta de los Sondrolatics, de donde salieron esos que tienen ustedes expuestos. Tenemos, yo según lo veo a mi izquierda, a la izquierda de la pantalla, al Papa Julio II. Esto está sacado del libro francés más importante que sacó los dibujos de Desprez y de François Desprez, para ver a qué parte de los libros de Rabelais pones capítulo tantos, tal, libro segundo, ilustración para libro segundo, tal. Pero aquí los pongo los dos juntos. Están viendo a Julio II y están viendo lo que hizo Dalí con Julio II. ¿Qué ha hecho Dalí? ¿Qué diferencia hay? Aquí tenemos una calavera, aquí tenemos una mujer paloma, que tiene una corona con una cruz, mujer paloma con senos de mujer. Lo ha convertido en un elemento absolutamente surrealista. Eso sí, en papel Japón, que está impreso esto, con un colorido excepcional y con la imaginación obra suya. La cara de la mujer paloma que está bajo los pies del Papa es evidentemente una versión del rostro del gran masturbador, que es uno de los cuadros de los primeros que fueron muy famosos para los surrealistas. Tenemos el siguiente grabado, es simplemente una cabeza barriga, con dos trompas. Nada más. Miremos lo que hace Dalí con él. Ahí tengo el texto también, porque quiero escribir un libro sobre este tema, ¿no? Pero ¿qué ha hecho? Tiene dos trompas o trompetas, pues le hace un elefante con unas cuantas trompas más. Pero es que no solo el elefante, sino él, con trompas de las que le entran líquidos tal, y él los expulsa hacia otro lado, y sobre todo el ave de rapiña que hay debajo tiene la cabeza de ave de rapiña, pero una parte de abajo que es una cuchara en la que van cayendo de las trompas las materias fluidas que ha creado en esta orquestación el señor Salvador Dalí. Gargamel era la madre del gigante, la madre de Gargantúa, de su padre, del padre de Pantagruel. Y Gargamel, en el libro, parió a Gargantúa por una oreja. Hay que leer a Rabelais y su humor y sus barbaridades. Y la convierte en el centro de una figura totémica que lo hará mucho. Armadura, arma blanda. Ella parece que va con una armadura, pone arriba la calavera y abajo pues un personaje. Este es otro personaje, le vemos así, ya paso directamente para no entretenerme mucho, directamente a la siguiente. ¿Cómo lo hace Dalí? La diferencia es enorme, aparte del color y demás.
la cantidad de cosas. Aquí el florero, un florero simplemente con le salen unas espigas de trigo. Aquí le sale un personaje que en lugar de tocar una trompeta mira como si estuviese mirando con un catalejo y la parte de abajo es impagable. Le añade un cocodrilo que está soportado por un elefante cuya trompa sostiene una horca goyesca que perfora la boca del cocodrilo. O sea, es totalmente surrealista y es difícil encontrar la figura de Express, a pesar de que la respeta totalmente, está ahí entera, pero con todos estos elementos goyescos. El Cuaresma Prenán, el rey de la isla de Tapinois, sale en los libros, es un personaje que tiene un cuchillo arriba en la cresta, que es una tinaja que podía ser de aceite o de vino, pues resulta que es una tinaja que recibe los líquidos más horribles que puede uno recibir y que le entran por la cabeza y que le salen por la boca y se los echa además una mujer totalmente deshecha con los huesos a la vista, etcétera, etcétera. Todo esto, la expulsión de lo que ha comido, los vómitos, hace referencia a que está criticando no él, sino Rabelais, a los que en la Cuaresma se embuten de comida. De hecho, los gigantes comen una barbaridad de cosas terroríficas que son descritas de una manera detallada en los libros de Rabelais. Pero es que estos personajes, incluso esos escritos de Rabelais, los encontraremos luego en el libro de recetas de cocina el libro de las cenas de gala. Ahí aparecen estos personajes, algunos solo los de Desprez y otros el personaje completo con todo lo que le pone Dalí. Y salen textos de Rabelais. Uno de ellos justamente es un desayuno de Pantagruel con la cantidad de cosas que llegaba a comer desde rebaños de vacas a lo que se le ocurriera. Este de aquí es magnífica la acta, este señor. Es el hermano Juan, es un fraile amigo de Pantagruel, que va con él a las batallas y todo, pero aquí es simplemente una especie de hombre pez no sé qué. Dalí lo convierte en una figura daliniana, el flautista de Amelín, lleno de ratas que entran por todas partes, salen de todas partes. Otra vez la figura del gran masturbador arriba a la izquierda, personajes que andan por detrás con los ratones y abajo una mujer pobre con un agujero en medio por el que pasan las ratas. Bueno, es una locura, ¿no? El festín de las ratas, pero realmente tiene un dinamismo y un movimiento tremendo. Aquí tenemos al propio Pantagruel, rey de Dissodia, y lo mismo, se convierte el casco en una mariposa y abajo una pobre chica es degollada por una especie de lengua que está sostenida por una horca goyesca y de la trompa le salen continuaciones de la trompa que se enredan en el cuerpo de la mujer. Una imagen totalmente impactante, pero absolutamente absurda como corresponde. Y aquí esta es tremenda, porque esta es un ave de compañía en la historia, pero es que aprovecha que tiene el bigote casi que si le doblase sería el suyo, y no es como se pone. Es una caricatura del propio Dalí sodomizado por un bicho formado de tres partes, un hombre, un lagarto con senos, otro hombre, y luego el personaje de Ángel Mujer de la derecha, que bebe de la fuente que le sale el chorro de la cabeza del personaje, y la mujer está repleta de elementos famosos del surrealismo daliniano, como por ejemplo, abajo a la derecha, los cajones que se abren en el cuerpo de la mujer. Y aquí tenemos a Panurgo, que hace ostentación de su virilidad. De hecho, le he titulado Paseando a la bestia, porque en el capítulo es Panurgo decidido
avanza bien armado para la campaña amorosa. Dalí le añade a su compañero de aventuras una seta en la cabeza y un monstruo alado inspirado en los bestiarios medievales. Pero no queda esa figura sórdida del personaje. No, aquí los colores, todo crea un ambiente de movimiento, incluso de humorístico, que compite en humor con el propio Rabelais. Sí, escatológico, pero es que Rabelais era tanto más escatológico que el propio Dalí cuando quiere. El padre de Gargantúa, también le hace aquí, le convierte encima de una figura de nariz alargada que se convierte en lengua y otra vez sostenida por la horca goyesca. Y la cara de esa mujer llevada por un caracol que lo utiliza en muchos dibujos como elemento de transporte que sustituye a un caballo. Julio II, el Papa también, simplemente que le están vistiendo, es divertido ese personaje que es casi un paje pájaro, pero Dalí lo convierte en una ceremonia de vestir a este señor. Mantiene esos elementos, pero pone a una especie de hombre muerte colgándole la capa y a todo este personaje, esta pierna loca que aparece por ahí gigantesca. Otro que es el dios de los gastrolastres, construye con él, que también es una especie de tinaja, de cocinero, construye un tótem de arriba abajo de figuras con gran fuerza decorativa y también con gran imaginación. Si empezamos a mirar, tiene personajes de arriba abajo, en este caso desde un monstruito arriba hasta la figura de una cabeza debajo de sus pies. Y es para mí muy divertido. Hay aquí esta figura, cosa rara, amamantando a pájaros, los pájaros mamíferos, y encima tiene una antena en la que también se sostiene a pájaros. Parece como la nodriza de los pájaros, así como la suya tenía bebés, esta tiene pájaros. Pero ¿qué hace con ella? Una obra de un dinamismo tremendo. Si en el caso de su nodriza eran tortillas atomizadas y voladoras, en este están también la comida de arriba con la cuchara goyesca abajo, con la horca goyesca abajo, pero con un dinamismo, con un ciclo tremendo de los fluidos, alimentos y, si se fijan, arriba a la derecha, un trocito de la boca, nariz, barbilla de un hombre vomitando. Es decir, lo que se come se echa, y más cuando, como hacían los romanos con sus bacanales, comían y cuando querían seguir comiendo, pues vomitaban. Esto los nobles romanos antiguos. Y aquí otro personaje bastante soso aquí es una campana convertido en mujer con lengua de rana, y la integra en un supersigno mayor, y lo que queda más significativo es el personaje que se construye con ella, que como ven sigue teniendo horcas goyescas que sujetan la campana de abajo, horcas goyescas que sustentan la lengua, y queda la horca de Goya por todas partes. Aquí sosteniendo a este pobre individuo momificado, que le convierte aquí, haciendo todo un paisaje daliniano debajo, en una escena totalmente suya. No es ese personaje. Sigue manteniendo, o sea, le ayudado de las orcas y demás, pero hay toda una escenografía. Gargantúa, el padre de Pantagruel, era un gigante y cuenta una historia. Esto ya no es de él, es del propio Rabelais. Esto es un texto escogido por mí de esto que explica esto. Lleva su miembro viril en una carretilla de lo bestia que es, y dice literalmente: entonces sonriente se desabrochó la bragueta
y sacando al aire su méntula, meóse sobre ellos con tanta fuerza que ahogó a 260.418, sin contar a las mujeres y los niños. Y dijeron los habitantes, nos bañan para reírse, nos bañan para reírse. Desde entonces creo París, como no, una literalmente del texto de Rabelais. Luego, Dalí no lo destroza tanto. En realidad, creo que compite con él tratando de hacerlo provocativo en ese sentido, llevando a la risa, pero con la exageración tremenda. Aquí volvemos a tener a Pantagruel, pero bastante bien tratado, o sea, con un huevo con pájaro encima, llevado por una cabra en un paisaje, eh, que lo convierte en un personaje bastante agradable y sin mayores problemas. Aquí tenemos, este me encanta, el de, el de compartiendo la comida. Convierte a este personaje, no olvidemos que respetará el personaje francés de Express, pero aquí le tenemos poniéndose a él mismo aquí como payaso, pero además de su cabeza sale un gorro pollo que pica, bueno, de locura. Y debajo una pobre mujer totalmente destrozada, que bueno, habría que mirar ahí cómo ha quedado y por qué y lo que pasa. Pero realmente de eso a esto no pueden decirle que ha copiado, o sea, realmente se ha basado en esto y ha respetado que está ahí, pero es una creación totalmente daliniana. Otra vez Pantagruel, en otra tal, y el supersigno. O sea, lo dulcifica en realidad. En este caso, Desprez es mucho más bruto que él en la presentación. Con el supersigno lo tapa y lo que nos queda más es la imagen global. Tenemos a este, en el que utiliza método paranoico crítico para una figura también bastante sosa y que poco comprensible, la convierte en un baile de pajaritos, agua y como el de las ratas, pero no falta que el suelo se lo está sosteniendo orcas al estilo goyesco, hasta la saciedad. Y aquí tenemos el dibujo que pensaba Sabludowski que era una trompa de elefante. Y no, es una bata, una parte de cuello que sale la tela hasta el suelo y los niños que se ve perfectamente ahí como están. ¿En qué convierte esto? En esto, que es la primera que hizo de todas, no solo de esto, sino de las cenas de gala y de los caprichos de Goya transformados por Dalí, en el que es la nodriza con tortillas atomizadas en movimiento, las moscas milagrosas de San Narciso, patrón de Gerona, etcétera, etcétera, que le comentaba a Zabludowski. Realmente es tremenda la diferencia y por esto nadie daría un centavo. En cambio, esta Dalí es apreciadísima y además porque fue la primera que construyó. ¿eh? Aquí tenemos cómo, con esa filosofía, con esa idea de la comida, el reventar de comida, el ciclo de la comida, que lo que es porquería de uno al final acaba en otro, pues tenemos que le sale todo lo que ha comido, explota en un globo y va a una especie de caimán, cocodrilo, que aprovecha y está en ese dinamismo de la glotonería y de la explosión de los sentidos. Este, pues lo convierte al cocodrilo este, pues casi en Guillermo Tell, poniéndole una butifarra catalana encima de la cabeza y creando la imagen del arco. Aquí tenemos este muy similar a lo que hizo en algunos caprichos, como el que viene el coco, de convertir en algo en una figura extraña y monstruosa, eh, que impresione o que dé miedo. O sea, realmente el supersigno convierte el personaje en una figura para dar miedo a sus enemigos. Y he ido muy rápido en esta. Y por último está la última, bendiciendo el vino,
que algo así se tituló Los no sé qué del vino, el sexto libro de Pantagruel, que evidentemente se editó mucho después de su muerte y vaya usted a saber quién lo escribió, ¿no? Pero que bueno, se continuaba, aunque fuesen apócrifos, se continuaba Rabelais, porque su éxito había sido extremo. Y hay una frase que no es de Rabelais, que es mía, añadida aquí, que dice: vivamos y bebamos y saciemos nuestros apetitos porque es cierto que hay vida antes de la muerte. Y lo firmo, Federico Fernández. Porque en realidad ellos lo dicen de otra manera, pero lo dicen. Lo que pasa es que sufren eh, el placer y también las consecuencias del placer. No hay, no hay eros sin tánatos, etcétera, etcétera. Pero esa es la historia. Y hace realmente un juego excelente con lo de Rabelais. Pasamos directamente al sello homenaje a Goya en las cenas de gala. Todos los grabados que saldrán ahora, solo será grabado esto de abajo, de las láminas, que es otra vez la cuchara que hemos visto incesantemente en lo de Pantagruel, con esa especie de obispo por el paisaje, el horizonte y las orcas goyescas. Pues esto sale en toda la obra gráfica que acompaña al libro de las cenas de gala, que se editó en francés Les Dîners de Gala. No los dineros, sino les dîners, las dinar de comer. La comida en él, y muy importante, este cuadro que tenemos aquí, que es Canibalismo de otoño, tenemos ahí la cuchara, la horca goyesca, que la influencia realmente de la caricatura alegre de Goya es evidente en toda la historia de Dalí. Pero es que esto fue la portada francesa de las cenas de gala, ¿eh? Pero mira, a la gala la pone con chuletas, la pone, o sea, la asociación de la comida, y era un gourmet, y experimentaba, y cuando iba con gala por allá, por Cadaqués y por estos sitios, l'Empordà català, allí experimentaban y comían cosas exquisitas, pero casi a petición del propio Dalí. Los huevos fritos siempre fue una de sus cosas, ¿no? Los relojes blandos en realidad estaba basado en el queso derritiéndose al sol, etcétera, etcétera. El pan de Dalí, la langosta y tal, que lo utiliza también como símbolo erótico, como el objeto surrealista y sobre el teléfono. O sea que tiene mucha. Y aquí volvemos a lo anterior, pero aquí ya con canibalismo y guerra casi. Las orcas goyescas. Estos son ilustraciones del libro de las cenas de gala. ¿Eh? Y ya lo vemos, las carnes estiradas, las orcas goyescas y tenedores, cucharas, canibalismo. Ahí tenemos la portada francesa, Les Dîners de Gala, la caricatura alegra de Goya, con su horca y su cuchara, el dibujo que acabamos de ver, otro dibujo que acabamos de ver, que es la influencia de Goya. Pero vamos a situar esta segunda serie. ¿Cómo nació el título de esto? Justamente en el año 71, Dalí fue al restaurante Machins y le enseñaron un menú de un acontecimiento enorme de gastronómico que había tenido lugar en Persépolis, que era la antigua capital de Persia. Era conmemorando los 2500 años de la fundación del imperio persa por Ciro el Grande, y lo organizaba Mohamed Reza Pahlavi y su esposa, la conocidísima emperatriz Farah Diva. ¿Eh? Reunió a personajes, jefes de Estado, casas reales, etcétera, etcétera. Y Masins, cuando leyó el menú, dijo que, hombre, qué mejor que hacer yo un libro y una también obra gráfica de Le Diners, lo mismo, de gala, pero no de gala de postín, sino de gala, que es mi mujer. Y hizo realmente un libro de cocina que fue Las cenas de gala, siendo gala su mujer. Pensemos que en el año 71
Bueno, en los años 60 estas muchachas vestían así, en Irán, donde hace 4 días han matado a una muchacha joven por llevar mal puesto el velo en la calle. Y hubo una revolución, pero que no ha conseguido nada porque los han machacado. Pero en los años 60 las muchachas estaban así. En la prensa española no se veía esto en los 60. ¿Me explico? O sea que estamos en una situación, pero no hay nada que una dictadura pueda destrozar. Mejor dicho, todo lo puede destrozar y cambiar. Los años 70, evidentemente no es el vestido de moda hoy, pero no me digan ustedes que estas chicas estudiantes no son un ejemplo de lo que habría sido Irán si hubiese seguido Reza Pahlavi. Aquí tenemos a Dalí con ella, con la Sara Diva. Tenemos a Andy Warhol a la derecha también, porque ella tenía una hermosa colección de arte moderno que se la quitó cuando les echaron del país, se la expropiaron y quién sabe lo que hicieron de ella, igual la quemaron. Este es el libro en edición francesa con el canibalismo en otoño, basado en la caricatura de Goya, y es la portada también del libro en español. Estos libros hoy, si están firmados por Dalí en la primera página, se venden a 6.000 euros. Si no están firmados, se pueden encontrar hasta por 300, 400, 600, pero es el libro donde están los dibujos, ¿eh? Los dibujos, aquí tenemos, por ejemplo, una página del libro a la izquierda donde tenemos uno de los últimos en que aquel personaje anodino es sostenido por una orca que estaba como si fuese una momia, el paisaje que ha creado debajo y también de acuerdo con lo anterior, ¿no? Con lo de Rabelais, lo de y Desprez. Aquí tenemos a él en Machines, hizo que hiciesen los cocineros, pues eso, incluso de forma decorativa, los mariscos colocados así y tal, para luego él hacer sus grafismos. Aparecen, curioso, porque pone los dibujos de Desprez. Pero cuidado, es que no firma Desprez, ni él lo dice que sea de nadie. Y también aparecen los suyos, ¿eh? Que sí que firma Dalí, pero en ningún lado dice nada de Desprez. Y al lado aparecen recetas de cocina que en una exposición que hicimos en Honduras, en el MIN de Honduras, se hicieron de verdad. Es decir, se podía cenar con, con recetas dalinianas. Hay muchas, no sé qué barbaridad de recetas hay en ese libro, ¿no? Pero fíjense cómo está decorado con los grabados que tienen ustedes ahí y con los dibujos de Desprez, repito, sin que nunca aparezca la firma de Desprez. Y siempre todos ellos con el grabado de Goya abajo. El libro tiene 12 capítulos que son platos exóticos, huevos y crustáceos, primeros platos, carnes, caracoles, ranas, pescados, mariscos, caza, aves, afrodisíacos, postres, entremeses. Son 12 capítulos, todos con dibujos decorando, pues esto, el reloj convertido en una especie de filete, porque aquí se come todo. Y cada uno con una escritura de Dalí, hablando de sus absurdos surrealistas. A veces habla de cosas concretas y a veces se va por las ramas. Pero en estos grabados, una especie de fotomontajes, que, por ejemplo, eso que parecen, bueno, son aves preparadas para comerse ya, pero hay una que está rellena de personajes del Renacimiento metidos ahí, que construyen casi un cerebro. La primera línea a la derecha, y pues convierte todo en figuras surrealistas. Y siempre abajo el homenaje a Goya como una firma, porque a Goya sí le reconoce, aunque nunca lo dijo de palabra, pero en los caprichos rehechos por él, el primero es la cabeza de Goya, tal como Goya se hizo el autorretrato en los caprichos, pero lo hizo más grande y salía de su pecho, salía el surrealismo de Dalí. Lo convirtió en surrealista con esta misma técnica. Pero entonces allí se firma Goya Dalí.
evidentemente también porque todo el mundo conoce a Goya y todo el mundo conoce los caprichos. En cambio, a François Desprez para nada. Cada uno de estos pues le da su tal, lo relaciona con lo que le da la gana. Aquí con los mártires, los cangrejos y yo qué sé cuánto. ¿eh? Aquí convierte esos platos que le hicieron y tal, pues los convierte en un personaje, como ya había hecho un famoso pintor renacentista, que componía con frutas y con lo que fuese, con libros, creaba, no recuerdo, no me acuerdo del nombre, a veces me pasa. Aquí los filetes, pero de Diplodocus, a los que hacía referencia en el texto, las personas pequeñitas paseando entre esos tremendos filetes. También recomendando para la Semana Santa, pues hombre, aquí es que es la sábana de Cristo. O sea, aquí el canibalismo ya es total, hasta el canibalismo religioso, porque comed y bebed, comed, esto es mi cuerpo, y bebed el vino, que es mi sangre, ¿no? Y lo incluye entre los platos de Semana Santa. Bueno, la trucha contra sirena. Aquí reconoce que copió de su amigo pintor surrealista René Magritte. Fíjense cómo construye una trucha que es una mujer. O sea, realmente está metida ahí, la ha convertido en la cabeza, la tapa como trucha, pero es una mujer. Esto lo había hecho ya René Magritte y es bueno, un típico recurso surrealista. Y aquí esto que se extiende tanto, esto estaría prohibido hoy, incluso el texto, cómo comer un ansarino, que es un ave, vivo y cocinado, y cómo lo hacían en las fiestas de los nobles y demás. Y mejor no leerlo porque hoy con las leyes animalistas en mi país nos fusilarían a todos. Aquí tenemos con joyas y demás, en todas partes hay en ese corazón en medio hay una lámina roja con la cara de su mujer Goya, a la que dijo un día que le hubiera gustado haberla comido, haberla convertido en una aceituna, qué mayor muestra de amor que haberla. Y aquí habla de Rabelais, Gloria Rabelais, tal. Pero en este sí que habla de los libros. Gargantúa iniciaba habitualmente sus comidas con unas cuantas docenas de jamones, de lenguas de buey ahumadas, de fuentes de huevas, de embuchados y otros platos parecidos para ir haciendo boca. Entretanto, 4 de sus sirvientes le introducían en la boca uno tras otro y sin descansar de un instante grandes paletadas de mostaza. Luego se echaba al coleto un descomunal trago de vino blanco para aliviar sus riñones. Después comía, según la estación del año, carnes a discreción y tan solo dejaba de comer cuando se le ponía tirante la piel del vientre. Gargantúa, capítulo 21. Es un trozo extra. Primero escribió Pantagruel y luego Gargantúa, que es su padre. Se volvía atrás en la historia, como hicieron en la Guerra de las Galaxias las. Fíjense cómo relaciona sus cuadros más famosos con la comida, lo que decía, los relojes blandos que son realmente quesos. Y aquí mete comiéndose toda la historia del arte que fue su fuente, que es el arte renacentista, y convirtiéndolo en gelatina como complemento a la comida, que es de lo que va, en lo que ha convertido estas 3 series, las cenas de gala, las de Pantagruel y en Los caprichos de Goya es traducidos por él, meter surrealismo, pero no tanto comida. Pero estos dos, por eso aquí no hay caprichos,
el libro lo muestra, es que realmente están hechos a la vez. Utiliza los dibujos que hace en la serie de Pantagruel como ilustraciones de las láminas de las cenas de gala y los textos de Rabelais como inspiración de los escritos del libro. Sin embargo, podemos mirar con la ilustración de Desprez que canapés al aguacate se puede hacer y cocinar. Hay muchas recetas, no recuerdo el número, pero repito que hicimos en el MIN de Honduras con ocasión de la exposición de esto, cenas para los asistentes. Y estos son dibujos que aparecen dentro del libro que no han salido en ninguna otra parte, pero que convierte, antes era una langosta en la parte de arriba del teléfono, pues ahora en medio mete una especie de besugo con cara de humano y lo que veíamos antes, los dibujos de canibalismo, lucha como la premonición de la guerra civil en Canibalismo Otoño. Y aquí pongo, cuando se expuso esto por primera vez en España, que esto es en la Universidad de León, en la sede de Ponferrada, es una población más pequeñita, pero yo soy leonés y me quise hacer la foto justamente con aquel personaje que hace la barbaridad aquella, destroza a la mujer, y con el Dalí que tiene, se estira y convierte su cabeza en una cabeza de gallo. No sé, he ido a toda pastilla, ¿eh? Toda pastilla en castellano, en español, quiere decir que he ido lo más rápido que he podido. No sé ni cuánto he tardado, pero que puedo extenderme todo lo que ustedes quieran y estoy atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, es impresionante más bien la síntesis, porque sé que es mucho más amplio, ¿verdad? Uf, El discurso de, sí, claro, de cada y bueno, detalle. esperaremos sus publicaciones para poder ya sentarnos con mucha calma para ver esto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la figura femenina siempre como destrozada o Sí, esta la parte, ¿verdad? femenina. La Y femenina y la que cómo, toque, la sí, femenina y la que toque. Hombre, las partes masculinas aquí están mucho más maltratadas. La mujer hace sus necesidades encima de ellos sí. directamente. O sea, no, Sí, no, o hay o esa parte de los fluidos y la cuestión más, eh, como la neurosis por eliminar cosas, por, sí, pero deshacerse, digamos, de está basado directamente en el texto de Rabelais. sí, En el sí, texto de Rabelais, en las bacanales que hacía la gente, pues, o sea, reventaban algunos de las comidas. Hay que, claro, hay que leer a Rabelais. Rabelais, ya digo, fue denostado, pero tuvo un éxito increíble y ha sido reconocido, quiérase o no, aunque utilice, pues eso, ese lenguaje, esta escatología, el humor lo salva todo, sí, porque al final las enseñanzas que sacan de él han sido tremendas claro. y han quedado. A ver, ¿quién hizo realmente las ilustraciones que conocemos hoy de Rabelais? El Pantagruel y todo esto, ¿quién lo hizo? Mm, Gustavo Doré. mm, Gustavo Doré, el máximo representante ya en tiempos de Goya, siglo XVIII-XIX, y haciendo unos dibujos preciosos, mucho mejores que estos de Spread, ujú, ¿no? Pero que hoy día podemos incluso tener un audiolibro de Rabelais ilustrado con los ujú, dibujos de Gustavo Doré, que es una parte fundamental de la historia de la literatura, no solo francesa, sino claro. universal. Claro, yo creo que eso es como dicen ahora, es como una saga de ilustraciones que llevan a otra y van haciendo todo un mundo que llega hasta este momento que Dalí Sí, retoma mucho, ¿verdad? Esos aspectos. Dalí Algo en este importante, ujú, Sí, que doctor, Dalí en que este caso lo hace muy bien, porque no es ujú, ilustrar un pasaje, que ya decían que ilustraba así, presentan personajes. Lo hace muy bien porque lo hace mostrando la brutalidad, la bestialidad de Rabelais, que le ujú, da el nombre a París porque se orinó en ellos Parris para reírse.
En Ujú, francés, ujú. París, París. Para reírse. Para- Claro, claro, muy bien. Vamos a por- darle el pase a Carolina Pérez para ver si tiene alguna consulta y ahora sí, retomamos. Gracias. estupendo. Gracias, Federico. Tenemos una pregunta, dice que si existe alguna explicación sobre el psicoanálisis, desde el psicoanálisis sobre los temas paranoicos que se representan en las series. En estas no, pero en el caso de Dalí habría que remitirnos a su antecedente, que es Francisco de Goya y Lucientes, y había que remitirse a una serie que es con la que él construyó el surrealismo de los caprichos, con los que él y esta serie que he presentado yo ahora, que además, no sé si lo saben, pero la primera vez que se unió lo que había hecho Goya y él, lo hice yo en este libro, que es el del capricho al disparate, es un libro mío donde está la reproducción de los dos, ¿no? Pero en el caso de los disparates o sueños, toda Europa, el psicoanálisis se volcó y empezaron a tratar de interpretar ese surrealismo de Goya en un momento en que yo lo describí, que era el vómito de Goya, hastiado de la bestialidad de la guerra que él describió en los desastres de la guerra y de la brutalidad y falta de inteligencia y de sentido común de la gente. Dalí recobró el surrealismo de los disparates o sueños y lo integró en esta serie del capricho al disparate. Goya tomó los disparates de Goya y el surrealismo daliniano y lo integró en los caprichos que hizo Goya antes de ir al disparate, cuando solo hacía crítica social. Y tomó el disparate que era cuando ya son inexplicables. El surrealismo le saca mil cosas, pero no ha llegado a nada, porque es que simplemente es el absurdo, la locura, los muertos vivientes. Hay que ver los disparates de Goya, que sí que tuvieron la atención total de los psicólogos. He de decir que Dalí gustó mucho a Freud, como quieran llamarle. Y de hecho, Dalí en una entrevista se llamaba Fondo bueno, ya de hace muchos años, explicó cómo él había ido a consiguió ver a Freud y le llevó la metamorfosis no me acuerdo ahora, del que se mira en el lago, en el espejo, su propia figura, ¿no? Y Freud se quedó absolutamente entusiasmado. Y Dalí, ya harto de que solo quisiera mirar el cuadro, diciendo que era como el sueño visto en la realidad y tal, harto de eso, Dalí pegó un puñetazo en la mesa, y eso que Freud estaba además acompañado por otro señor, y él pegó un puñetazo en la mesa y dijo: a mí no me interesa que le guste el cuadro, a mí lo que me interesa es que se lea usted esta tesis que ha escrito con Lacan. Lacan es otro famoso psicólogo, y el Freud se quedó parado y dijo: este es un español de verdad, es un fanático. Está, está explicado por el propio Dalí. Sí que han buscado también en Dalí esta tal, pero es fácil encontrarlo. ¿Cuáles son las obsesiones de Dalí? Bueno, hay cosas que Dalí no había conocido una mujer hasta más de los 25 años. Mujer de verdad, la primera fue Gala, que era 10 años mayor que él. Que para él el sexo solo existió con Gala. El sexo homosexual quería intentarlo con Federico García Lorca, pero ni hablar, le dio miedo a él. Lorca sí que era homosexual. Luego era un boyer. Igual que Picasso, lo que Picasso tenía 9 mujeres reconocidas y 100.000 más. Era realmente un minotauro. Pero Dalí no. Dalí, si no era Gala, no sabía ver a una mujer. En cambio, sabía observar. Entonces, eso es una cosa que la ve de una manera tremenda. O sea, representa a Gala en el año 29 eh, como eso,
con una mujer sostenida por las orcas goyescas, está en una playa y está totalmente destrozada. Sus obsesiones también con la comida, era realmente, si no es por Gala, él habría muerto de timidez. O sea, era tímido. Realmente Gala le convirtió en un actor, le creó una doble personalidad. Este señor, bueno, lo conoció mi suegro y estuvo con él porque mi suegro tenía una fundición y le proponía que le hiciese su mano en bronce y tal. Y mi suegro me dijo que era, en la intimidad normal, era una persona inteligentísima, estudiosa de ciencia, y le explicó todos los métodos de hacer la escultura, la cera, ¿no? Tal, y quedó impresionado. Y de repente llegó Gala, él estaba con un amigo también, que también conocía a Dalí, y llegó Gala y le dijo, que viene la televisión. Y les dice, perdonadme un momento que tengo que prepararme para recibir a esta gente. Y se fue, volvió en 5 minutos, con un camisón largo, con no sé qué en la cabeza y con un bastón, y dijo, Dalí. Y ya no era la persona que estaba razonando con mi suegro. ¿Me explico? Y muchas gracias. Y Alejandro nos decía que dónde se ve a Magritte. A Magritte, en la trucha con la mujer dentro, lo que él dice la sirena. Magritte es de los que menos jaleo armó, pero era el que convertía imágenes normales en sorprendentes. Por ejemplo, él inventó, en un paisaje ponía el lienzo y continuaba en el lienzo el paisaje, y si tú lo mirabas no veías el lienzo. Pues esto hoy hay montones de artistas de la calle que convierten un árbol en nada, en una hojita, que la hojita sostiene a todo el árbol. Quiero decir, esto era Magritte, era un creador burgués y que no tenía ningún problema nunca y tal, casi un dominguero, pero dedicado todos los días de la semana. Y realmente consiguió un surrealismo muy limpio, poco escatológico, no como Dalí, que a veces explota y como que es más revolucionario Dalí, no porque lo quiera ser, sino porque le sale lo que sea y no tiene nada que le pare. Muchas gracias, Federico. Son las preguntas que teníamos, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Muy bien, pues nada, a vuestra disposición como siempre. Gracias. Muchas gracias. Solo recordarles que la exposición está acá en la sala de exposición temporal del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Están las dos series, un montaje museográfico que nos puede ya ahora con toda la explicación de Federico, pues llevar en buena línea esto, ¿verdad? Y podamos entender y pues buscar un sentido a todas la obra que está expuesta. Estará hasta finales de junio y pues disfrutémosla ahora, aprovechemos que está acá expuesta en el Museo del Jade. Bueno, muchas gracias y muchas gracias Federico por su explicación. Yo creo que estamos pendientes de sus publicaciones, de que usted pueda entonces informarnos para que el público pueda también adquirir la obra, conocer de otros autores, por ejemplo, Rabelais, podemos conocer si hay publicaciones en la Sí, literatura, ¿verdad? Eso creo que es Rabelais importante. por Amazon, por lo que quieran. Hay incluso su colección completa, 6 libros, pero vamos, el primero de Pantagruel lo hicieron en castellano, en una edición preciosa. Es el más bonito es el primero, pero Ujú, ujú. luego todos tienen partes de mucho interés. Tiene incluso partes muy pedagógicas, educativas. Cuidado, no solo es esto. Claro, Incluso crea ciudades donde se educa a la gente de una manera que sea pacífica. Es muy interesante, ¿eh? muy bien. Y hay 6 libros. Yo sinceramente, re No te porque escuchamos. los otros puede que no sean siquiera de Rabelais. Ujú.
Perdón, Son ¿recomiendas cuáles que cuando dijiste hay 4 libros, Ajá. que los 4 primeros libros se sabe que son hechos por Rabelais. El Ujú. quinto y el sexto, que salen posteriormente a su muerte, bueno, no sé si los tendría guardados para publicar, pero son dudosos. Muy Sí. bien. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Y yo creo que ahorita estamos por acá en Costa Rica con la hora de almuerzo, entonces estaremos pensando también en el tema gastronómico de Dalí. Y muchas gracias y esperamos que su visita acá al Museo del Jade. Y bueno, Federico, buenas tardes y a toda Bien, la gente que está conectada. Y enhorabuena entonces que estemos por acá. Hasta luego. estupendo. Hasta luego.